Queridos televidentes de Suyapa TV, bienvenidos sean a la hora de la familia. El programa familiar, el programa que esta casa de televisión le regala a todas las familias de Honduras, porque este país necesita, y hoy más que nunca, familias fuertes, familias sólidas, familias que cumplan esa misión de realmente ser elementos positivos en la sociedad para que realmente este país pueda ser un país mejor. Y hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental para poder entender esa misión que tiene la familia en la sociedad, porque vamos a hablar de educación familiar, tarea urgente. Porque hoy más que nunca la educación dentro de la casa es una tarea que tenemos que acometer, que tenemos que emprender los padres y madres de familia, pero con sentido de urgencia. Hace ya algunos años el orientador familiar Fernando Corominas es un orientador familiar español, en uno de sus libros decía que educar hoy es diferente. Y es una cosa muy cierta, y vamos a hablar de por qué educar hoy es diferente y cuáles son los retos que tenemos los padres y madres de familia en nuestros días. Y como siempre me acompañan doña Ana Lucía Acosta de Celaya y doña Gracia de Villeda para poder tocar de este tema que definitivamente es un tema que nos interesa a todos y que seguramente va también a captar la atención de el amplio público que tiene Suyapa TV y por supuesto la hora de la familia. Doña Gracia, la paternidad y la maternidad hoy enfrentan nuevos retos y está clarísimo que no basta con el instinto, o sea, que sí es cierto que existe el instinto paterno, el instinto materno, hay una inclinación natural, ¿no?, para querer y para educar a los hijos. Sin embargo, hoy más que nunca creo que los padres y madres de familia tenemos que estar conscientes que ese instinto no basta. ¿Por qué no? Porque realmente hoy tenemos nuevos retos, nuevos desafíos, y repito, y no podemos estar esperando como que espontáneamente sepamos qué hacer exactamente, sobre todo en lo que tiene que ver con la educación de los hijos. No, lo primero es que la educación de los hijos nunca ha sido una tarea fácil para los padres y madres de familia en ningún momento de la historia. Lógicamente que en el momento que nos está tocando vivir a nosotros, también tiene una serie de variantes que usted mismo lo afirmaba. Educar hoy es diferente de lo que pudo haber sido, ¿verdad?, los retos y desafíos que tuvieron que enfrentar nuestros abuelos o nuestros padres. Y quisiera, ¿verdad?, antes de desarrollar un poquito la idea, hacer referencia que muchas veces cuando se habla de educación se ve en un sentido restrictivo, como si solo fuera el mandar los hijos a la escuela, adquirir conocimientos, lo cual es un aspecto del contenido del quehacer educativo. Pero luego está todo lo que tiene que ver con la formación, con el desarrollo, ¿verdad?, de esos criterios, de esos principios y esos valores. Entonces es por eso que los padres de familia tenemos que estar conscientes que ese aspecto formativo es indelegable. Y en ese aspecto somos totalmente insustituibles en la vida de nuestros hijos. Entonces, los retos hoy, pues los hijos están metidos en un mundo que tiene una sobreabundancia de información a través de todo lo que puede ser las redes sociales, la tecnología. Y antes, cuando nosotros crecimos, nuestra posibilidad de enterarnos de lo que pasaba en el mundo externo era solo a través de los padres de familia, o sea, llevábamos una vida mucho más aislada. Entonces, en la medida en que nuestros niños y nuestros jóvenes están constantemente bombardeados por un exceso de información, que la información no es que sea mala, lo que pasa es que pasa sin filtro y a veces deforma porque introduce conceptos e ideas cerradas y equivocadas. Entonces los papás y las mamás tenemos que saber que así como hace 300, 400 años habían curanderos y no habían médicos especialistas, hoy día los padres de familia tenemos que entrar también en el concepto de padres y madres que se preparan para desarrollar su función formativa y educativa en casa, porque si no nos quedamos de una forma empírica queriendo atender una realidad compleja. Exactamente. A ver, doña Ana Lucía, dígame usted justamente por qué esa responsabilidad exige una preparación y de alguna manera, ¿qué podemos hacer los padres de familia de hoy
para poder cumplir con nuestro papel ante una realidad nueva, ante una realidad realmente, como doña Gracia ha dicho, desafiante, que ha cambiado mucho, ¿verdad? Incluso nosotros, ¿verdad? Que pues somos jóvenes, pero el mundo en que están creciendo nuestros hijos no es el mismo mundo en que nosotros crecimos. Entonces, ¿qué habría que hacer? O sea, como cuáles son también las tareas inmediatas o a mediano plazo que tenemos, Luchi, los padres y madres de familia para poder, repito, acometer ese reto, ¿no? Ese desafío de educar hoy a nuestros hijos y de entender que la educación familiar es una profesión, o sea, en el sentido de que requiere una formación de alguna manera específica. Creo que es interesante, Roger, que si le preguntáramos a cualquier generación de padres, seguramente todos dirían esta generación es como la más complicada o la que presenta más cambios, más retos, más desafíos. Pero sí creo que hay elementos que han venido, digamos, a hacer de esta labor, pues una labor que requiere de nuestra preparación, como decía doña Gracia, de anticipar problemas en las diferentes etapas de la vida de nuestros hijos y sobre todo de cómo estar muy conscientes que el medio es un medio que atrapa, que influye en nuestros hijos. Y esta es la gran diferencia, digamos, entre los hijos que estamos formando hoy en día a los hijos que se formaron por las generaciones anteriores. Y uno de los retos principales que tenemos es la tecnología. La tecnología ha venido a ser un gran aliado, tiene muchos beneficios. Nuestros hijos estudian, socializan, juegan a través de plataformas y lo hemos visto a lo largo de estos últimos meses de una manera más intensa, pero nos damos cuenta que esto ha venido a cambiar muchísimo también nuestra exigencia como padres en cuanto al estar preparados para acompañar a nuestros hijos en el buen uso de esas tecnologías. Si lo pensamos un poco, cuando cualquiera de nosotros tres estaba creciendo, ordinariamente teníamos, digamos, tres fuentes de conocimiento, de fuentes a las que podíamos acudir cuando teníamos alguna inquietud, alguna duda. Y era, por supuesto, nuestra familia, nuestro papá, nuestra mamá. Había veces incluso abuelos que vivían con nosotros. Esa era una fuente de información y de formación. Otra era la escuela, que ordinariamente hacía eco de lo que decían nuestros papás, iban en la misma línea, y luego la iglesia, ¿no? Y esas eran como las tres columnas que nos iban formando a nosotros como personas y que compartían los valores. Entonces, el valor de honestidad, el valor de responsabilidad, pues nos lo decían nuevamente en la escuela y en la iglesia. Hoy en día nuestros hijos tienen una serie de medios a través de los cuales reciben información, que muchos pueden ser muy buenos, pero otros también tienden a deformar. Y eso ya no solamente en la televisión, donde nosotros mirábamos a través de una pantalla, pues que nos entraba contenido, sino que además ahora tienen las plataformas del Internet, que es además interactivo. Y nuestros hijos, hoy precisamente miraba yo una noticia que decían, la gente le tiende a creer mucho más a los medios como los canales de YouTube que a la información que presenta, por ejemplo, una plataforma seria médica en cuanto a la cuestión de la salud. Entonces, ese es un ejemplo que nos da una idea, digamos, como muy clara de que a veces nuestros hijos se están dejando arrastrar por una serie de elementos que les dan información que pues dan mal o buen ejemplo, dependerá de qué es lo que ellos se conectan, pero que tenemos ahí como en el dormitorio pues toda una gama de personajes, de personas, de maneras de pensar, de ideologías que no necesariamente son compatibles o son coherentes con las que estamos enseñando en casa, que están dejando alguna huella en nuestros hijos. Y por eso es importante que nosotros seamos padres, no solamente padres actuales,
que saben de qué va esto, sino que padres intencionales que dicen cómo voy a contrarrestar yo todo este bombardeo de información que está recibiendo mi hijo y cómo podré ayudarle a filtrar esta información y a saber qué información vale la pena, qué información es buena, valiosa, creíble y además conveniente para ellos. Bien, Luchi ha mencionado un tema que creo que es básico y ha hablado de la escuela, doña Gracia. Yo creo que durante mucho tiempo, como Luchi lo ha explicado también, o sea, existían como un trípode, ¿no? Los padres, la escuela, la iglesia, y creo que estaban en bastante sintonía, ¿no? En consonancia, y por lo tanto el discurso era muy homogéneo. Han ido cambiando las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en muchos sentidos la escuela, digamos, ha ido dejando todo lo que tiene que ver la formación en valores, aunque indirectamente lo sigue haciendo, pero directamente como que le ha devuelto la pelota a los padres, ¿no? Y se ha dedicado sobre todo a formar, desarrollar unas competencias más científicas, más tecnológicas, y ha devuelto a los padres. Yo creo que eso valdría la pena, por eso que usted tal vez nos ayudara a pensar un poco, doña Gracia, cómo efectivamente son unos ámbitos complementarios, pero que cada uno tiene una función. Sí, como usted dice, en el pasado había una complementariedad entre esos tres, ese trípode que mencionaba Luchi, de familia, escuela e iglesia, que tocaban, como dicen, la misma melodía con distinto arreglo, de manera que muchos crecimos oyendo lo mismo, con distinta voz, con distinto enfoque, pero era básicamente, había una coherencia entre el pensamiento de unos y otros. Hoy día pasa que muchas veces la misma familia, y por eso en otro programa decíamos, ¿verdad?, que habría que ver las posibilidades que nos ofrecía esta pandemia para retomar el tiempo de familia, porque muchas veces los padres de familia estamos ausentes, y la escuela se ha dedicado más al aspecto académico, al aspecto de transmisión de conocimientos, porque también se ha ampliado, por así decirlo, el menú de los contenidos que la escuela transmite. Antes, yo recuerdo, ¿verdad? Si usted ve las calificaciones de hace unos 20, 30, 40 años, eran las 4 materias básicas: lenguaje, ¿verdad?, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Pero ahora usted ve que nuestros hijos tienen 13, 14 asignaturas, lo cual el conocimiento también se ha atomizado y se ha ido especializando y se han incluido, ¿verdad?, otra serie de disciplinas como para ir dando esa formación, ese contenido cultural y académico que quiere cada día ser más rico. Usted ve escuelas que ya hoy monolingües se van quedando atrás, son bilingües, pero empieza también el deseo de tener una tercera lengua. Y quieren arte y quieren otra serie de destrezas que se desarrollen. Entonces, el aspecto formativo, como usted dice, quedó para la familia. Y la familia, si no tiene el tiempo o no asume, ¿verdad?, esa responsabilidad, va dejando como que los hijos crezcan sin criterios, sin principios, sin valores. Y si pensamos, ¿verdad?, que el tema espiritual, que es el que llena, ¿verdad?, la iglesia, el que los pastores, los sacerdotes, los colegios religiosos que existían también antes con más, ¿verdad?, con mucho más fuerza y mucha más presencia. Entonces ha ido dejando como el aspecto formativo en el aire, y es por eso que los papás tenemos que tomar conciencia. Si no lo hacemos nosotros, no lo hará nadie. Claro, y eso como creo decía alguien, si no lo hacemos ahora, no se hará nunca. Entonces, ahí es donde ese aspecto formativo es toral en la labor de nosotros como padres y madres de familia. Muy bien, muy bien. Vamos a una pausa, no nos cambie. Después de la pausa vamos a hablar justamente de cómo hay una serie de corrientes de pensamiento que contradicen muchas veces los valores familiares. Pero vamos ahora a hacer una pausa. Por favor, no nos cambien. Bendice a mi familia, mi familia.
continuamos en la hora de la familia y hoy estamos hablando de educación familiar, tarea urgente. Y antes de la pausa, doña Gracia pues nos ayudaba a reflexionar sobre el papel de la escuela, el papel de la familia. Ahora, Luchi nos había hablado antes de cómo las diferentes plataformas de entretenimiento, que también son de aprendizaje, pero también sirven para que la gente joven sobre todo se entretenga, ¿no? Y ahí, claro, entran todo tipo de ideas. Y luego aparecen unos nuevos desafíos, porque hay unas corrientes de pensamiento, Luchi, que contradicen definitivamente los valores familiares y aquello que muchos padres, sobre todo los padres cristianos, quisiéramos transmitirle a los hijos. ¿Qué hacer, Luchi? Bueno, yo creo que tenemos que es el no caer en esa ceguera de pensar no pasa nada, los hijos ahora crecen en medio de muchas maneras de pensar y eso es bueno para que sean personas como muy abiertas. Tenemos que tener, Roger, como esa claridad de que hay de todo allá afuera. Lo hemos visto incluso en nuestro país, cómo ha ido cambiando con esta forma de pensar de corrientes como el relativismo y cómo eso impacta en la vida de nuestros hijos, el relativismo donde dice, pues no pasa nada, no importa, cada quien que haga lo que quiera mientras no nos afecte, ¿verdad? Cuando uno ve casos clarísimos de personas que ahora se les admira porque tienen dinero, indistintamente de cómo se hubo, cómo ese dinero, ¿verdad?, resultó, de qué tipo de actividades, o también corrientes como el facilismo, que era todo lo contrario a lo que nosotros nos enseñaron cuando estábamos creciendo y que es un valor, el valor del esfuerzo, de la fortaleza, que queremos inculcar en los hijos, y hay un medio allá afuera que dice, no, si lo importante es que las cosas no cuesten, que todo sea rápido, inmediato. Cuando nosotros escuchábamos siempre los papás decir, bueno, el que quiere celeste, que le cueste. Las cosas buenas, valiosas, toman tiempo y hay que meterle ganas. Entonces, claro, hay que pensar que estas formas de pensar que hoy en día se dan tienen un impacto enorme en la vida de nuestros hijos, pero sobre todo en el futuro de nuestros hijos. ¿Qué tipo de personas van a llegar a ser si se dejan arrastrar por estas formas de pensar que van como contravalores y contra las cuales tenemos que luchar de padres? Entonces, uno, la actitud de saber que están presentes, uno lo ve hasta en el mercadeo de las ventas de productos, uno los ve a través de las redes sociales, cómo se va generando en nuestros hijos un deseo de tener todo, ¿verdad? Y tenerlo ya, de inmediato, de que las cosas, recordarles a los hijos, las cosas se ganan, que no es que las merecemos y que por eso las tenemos que tener, que hay un esfuerzo detrás de lo que como padres logramos en casa, pero que hay mucha influencia contra la cual tenemos que luchar y que tenemos que persistir, que es algo que tenemos que perseverar, que el mundo pareciera como que a veces enaltece esos contravalores que mencionaba. Entonces, uno, caer en cuenta de que existe esto y que afecta a los hijos. Dos, que es algo que tenemos que llevar en el día a día, en cada hábito, que tenemos que proponérnoslos. El programa de hoy es justamente hablar sobre la intencionalidad de los papás, que las cosas no son fáciles y que aunque la vida familiar esté compuesta de un montón de actos espontáneos, porque no es que vamos a sentarnos y hacer un plan de trabajo como lo haría tal vez un plan académico del colegio, pero sí de sentarnos y hablar con el cónyuge y decir qué tipo de hijos queremos tener y cómo vamos a nosotros a trabajar con el medio en que nos toca bregar para poder inculcando en ellos valores que realmente valen la pena y cómo vamos nosotros a hacerles ver a ellos que estos contravalores y esta forma de pensar, pues que puede parecer muy atractiva, al final es superficial, no tiene consistencia, no tiene, digamos, no hay verdad, belleza y valor en ello. Pero creo que esto pasa, Roger, por ser padres conscientes de que nos toca bregar con esto, ser padres intencionales, qué vamos a hacer para luchar contra esto, y sobre todo tener esa unidad, los cónyuges, de decir, esto es una tarea nuestra, es nuestra responsabilidad,
la formación en valores, cómo vamos a trabajar juntos para que nuestros hijos, a través del ejemplo, a través de nuestras actitudes, a través de nuestras acciones, sean personas que realmente encarnen los valores, esa escala de valores que nosotros queremos que ellos luego vivan. Por supuesto, pero eso implica, y esto le voy a pedir a doña Gracia que desarrolle esa idea, que los padres tenemos que estar conscientes que debemos luchar por efectivamente vivir la ejemplaridad y ser los primeros referentes, porque uno en la vida se va alimentando como de modelos, ¿no? Uno va teniendo lucha como modelos, ¿no? Doña Gracia, como unos referentes. Y luego cuando a veces uno ve alrededor, en el mundo del deporte, en el mundo de la farándula, etcétera, gente que nuestros hijos admiran y que realmente no son buenos ejemplos, que aunque es un excelente futbolista, pero que su vida privada, su vida personal es lamentable, y no digamos en el mundo del espectáculo. Entonces, ¿por qué, doña Gracia, hoy más que nunca es importante que los padres estemos conscientes que nosotros tenemos que luchar para dar un ejemplo tal que permita que seamos los primeros referentes y que estamos más a la mano, además, para que nuestros hijos puedan reconocernos como modelos y procuren imitarnos? Yo creo que si utilizáramos un lenguaje contemporáneo, tendríamos que decir que los padres, más que ejemplares, tenemos que ser influencers, ¿verdad? De esos que están influyendo, porque ellos, yo he notado cómo siguen gente por su forma de vestirse, por su forma de bailar, por su forma, ellos van siguiendo esos pseudomodelos que van encontrando a través de las redes sociales. Muchas veces yo creo que los papás y las mamás que no tenemos tiempo o que no tenemos el conocimiento para accesar a las redes que nuestros nietos, diría yo en el caso mío, pero que los hijos están utilizando, nos daríamos cuenta que, como usted bien dice, Roger, muchas veces, aunque sean personas que destacan en un medio determinado, como puede ser el deporte, el arte, la música, incluso los negocios, pero no hay una unidad de vida. Y yo creo que en eso los papás tenemos que saber insistir, pero en primera instancia ellos tienen que notar que nosotros tenemos que lo que decimos lo hacemos, porque en la medida en que ellos se encuentran como esa dicotomía, que tenemos un discurso para hablar, pero luego no lo vivimos y no lo ponemos en práctica, pues no les convencemos ni les persuadimos. Entonces, porque muchas veces a mí cuando he hablado de ejemplaridad pareciera que tendríamos que ser papás y mamás perfectos, y no necesariamente, porque puede haber ejemplaridad de lucha, de decirle en determinado momento a un hijo, mira, a mí me cuesta este aspecto, ¿verdad? Como puede ser el orden, como puede ser el sentido de responsabilidad, pero estoy luchando y me ves que estoy poniendo todos los medios para alcanzarlo. Entonces ahí de lo que se trata es que seamos padres y madres coherentes, que no tengamos como la boca llena de exigencias o de consejos para ellos, pero que por otra parte en lo ordinario, en lo cotidiano, nosotros no apliquemos o no vivamos eso que les decimos. Acordémonos que es fácil decir lo que es difícil hacer. Entonces, los papás y las mamás, hoy más que nunca, tenemos que acordarnos de eso que decía un santo, que estamos en vitrina permanente frente a los hijos. O sea, así como cuando uno pasa frente al escaparate de una tienda y ve aquellos productos que llaman la atención, pues nosotros somos quienes estamos en esa vitrina que los hijos ven. Y si nos ven que somos personas responsables, que somos personas sinceras, que somos coherentes en los criterios que les transmitimos, van a sentirse arrastrados. O sea, cuando uno se acerca a lo bueno, eso lo decía un maestro común que hemos tenido, José Antonio Alcázar, el bien atrae a todos. Claro, y cuando nosotros vemos una buena conducta, cuando vemos unos buenos actos, pues aquello gusta y aquello atrae y aquello mueve y aquello persuade. Entonces, eso es lo que tenemos que tener los padres, unidad de vida. Sí, sin duda, sin duda. Y yo creo que para terminar, creo que también es esencial en esa conversación que mencionaba Luche y que ahora también ha hablado doña Gracia,
tiene que ver con la importancia que tiene que podamos estructurar los padres y madres de familia un proyecto educativo familiar para que nuestra familia tenga norte. Es que esto no se improvisa, ¿verdad? Es importantísimo, como decía el famoso Stephen Covey, que tengamos un plan de vuelo, que efectivamente tengamos un plan de vuelo para poder enfrentar desde la familia un mundo que nos ofrece un montón de retos, un montón de desafíos. Así que esperamos que usted en casa también esté consciente y que los esposos, los cónyuges que nos están viendo, los padres de familia, hablen sobre estas cosas. Es por el bien de sus hijos, ¿verdad? Porque solo así vamos a poder darles un norte y van a poder ser hombres y mujeres buenos, buenos ciudadanos, buenos cristianos. De nuestra parte es todo por hoy. Ya nos veremos en otra ocasión aquí en La Hora de la Familia.